Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Nos alegra mucho tenerles. Abordamos un tema titulado Lo que consigues no es lo que ves, para el crecimiento espiritual, en ese manual para vivir mejor. Bienvenidos. Estamos en el Tesoro de la Sabiduría Práctica, el libro de Proverbios, y tenemos el lindo privilegio de contar con el pastor Eduardo Anaya. Pastor, bienvenido a su programa. Gracias, pastor Ezequiel Rueda. Una alegría saludarle también y compartir en este espacio con todos nuestros amables amigos. Pastor, el entrar en la literatura que corresponde a libros como Salmos, Job y Proverbios, Eclesiastés, Cantares, hay ciertas características como paralelismos. Nos van a ayudar muchísimo. ¿Qué podríamos aportar en el marco de la lección de la semana? Por supuesto, pastor, efectivamente la sección de Proverbios que estudiamos esta semana, capítulo 14, capítulo 15 especialmente, tiene que ver con esa parte de la literatura bíblica que contiene los proverbios antitéticos. La palabra antitético en el diccionario significa un significado opuesto, algo opuesto, y es como, por ejemplo, una expresión opuesta, guerra y paz. Así que en esta sección, qué importante es que Salomón hace ese contraste entre las personas sabias y las personas necias. Sí, de hecho la lección se ocupa de varias características de ellos. ¿Qué le parece, pastor, si avanzamos entonces en ese sentido y miramos ese contraste que existe entre el necio y el sabio? Por supuesto, y quise traer algo visual, y entonces permítanme mostrar, además de la lectura de Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia, gracias pastor, entonces la mujer necia la destruye, la derriba. Así que cada mujer en el mundo decide cuál de las dos ser. No hay otra opción. Así que, apreciadas damas, ¿cuál de las dos le gustaría a usted ser? ¿Una mujer sabia o una mujer necia? Pastor, qué interesante que Salomón a través de las ilustraciones nos enseñe tantas cosas. Qué importante. Pastor, ¿qué otras características encontramos que vale la pena tomar en cuenta? Sin pasar por alto que el libro de Proverbios nos orienta para tomar buenas elecciones. Por supuesto, creo que vale la pena elegir dentro de tantos versículos de estos capítulos algunos muy significativos. Por ejemplo, usted se imagina en un juicio, es citado a la corte. ¿Le gustaría que el testigo que usted trae diga la verdad o diga mentiras? Indudablemente, pastor, esperamos que diga la verdad. Y ahí lo dice Salomón. Allí lo dice Salomón en el versículo 5. El testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. Y estamos en un mundo donde se habla mucho de esa cantidad de testigos falsos que la justicia a veces tiene que enfrentar. El consejo es muy importante. ¿Qué más podríamos agregar, pastor? Me llama la atención, pastor, que en el estudio de esta semana encontramos también ese texto tan especial del versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Tomemos tiempo con ese versículo porque de hecho, pastor, es el texto de la semana. ¿Qué contenido tan grande tiene, pastor, por favor? Cuán necesario es, apreciado pastor y amables oyentes, que podamos discernir con claridad, pedirle a Dios la sabiduría necesaria para saber que el camino que vamos a elegir no conduce a la muerte, así sea un camino muy atractivo. Lamentablemente, el ser humano solamente busca las cosas buenas, lo positivo, pero ese camino, que puede ser un camino aparentemente llamativo, puede conducirnos a la muerte. Por ejemplo, alguien que en un momento de desesperación quiere
tener una vía de escape en un momento, en un problema muy grande, y recurre al alcohol o a las drogas. Un camino que aparentemente le da tranquilidad, le trae paz en su vida, lo desconecta de la realidad que está viviendo, pero finalmente ese camino conduce a la muerte. Y de hecho la lección habla del autoengaño, ¿no?, que las personas pueden hacer. ¿Qué otro versículo, pastor, considera usted que vale la pena lo tomemos en cuenta? El versículo 15 menciona: el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. En otras palabras, el necio cree absolutamente todo. Usted se imagina, pastor, que hay personas que creen en la evolución, por ejemplo, que estamos aquí por el azar. Hay que tener más fe para aceptar la evolución que creer lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es necesario que como personas sabias o prudentes tengamos esa orientación de Dios y aceptemos su palabra. El versículo 16 menciona: el sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente y confiado. ¿Cuántas veces una persona repite un error tras error, y lo peor es que es el mismo error? Pero cuando una persona es sabia, tiene a Dios en su corazón, y si comete un fracaso, comete una equivocación, Dios le da la sabiduría para apartarse de ese mal camino. Así es, pastor, y en medio de un mundo de tantas voces, alguien decía que el problema no es que hayan falsos profetas, hablando por ejemplo de oír todo, ¿no?, como acabamos de leer en el versículo anterior. El problema es que siempre habrá gente que escuchará, ¿no? Así es. Así que es importante ese concepto. Pastor, ¿qué otro versículo consideramos del capítulo 14 importante? Permítanme compartir el versículo 18. Los ingenuos heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Qué es lo que le damos a nuestra familia? ¿Qué es lo que vamos a dejar como herencia en nuestro hogar? Cuán importante es que un padre de familia, que una madre pueda no ser insensata, sino ser sabio, tener la sabiduría del cielo para que pueda dejar una muy buena herencia. Porque finalmente la persona que no acepta la palabra de vida que Dios da, entonces va a heredar, como dice aquí el texto, simplemente heredará necedad. Y pastor, en el ambiente de la familia, cuán importante es que estos consejos se tomen en cuenta. ¿Qué les estamos dejando a las futuras generaciones? Pastor, ¿algo más dentro de ese capítulo? Hay dos textos que se relacionan. Se encuentra el versículo 21 que se relaciona con el versículo 31. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y el versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Pastor, mucho énfasis de Salomón en el tema del trato con el pobre. Así es, lo hemos venido viendo a lo largo de las lecciones de la escuela sabática, porque sí, se prueba en el ser humano la capacidad, la generosidad. Y recordemos que Dios nos vino a enseñar esa generosidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Debemos seguir ese ejemplo de generosidad y de compartir con los necesitados lo que tenemos. Pastor, y usted menciona eso y el autor tiene un pensamiento que me llamó mucho la atención. El gozo se produce más por lo que damos que por lo que recibimos. Así es. Hay un gozo incomparable. Pastor, ¿qué más tiene Salomón para decirnos hoy? Bien, no sé, pastor, cuando recibimos alguna ofensa, ¿cuánto tiempo demoramos en airarnos? Tal vez haya alguna persona que reconozca su carácter explosivo, que apenas ocurre la menor ofensa, de una vez reacciona. Pues aquí un mensaje para esa persona. Y pastor, ¿quién no tiene problemas con el mal genio, no? Si alguno dijere que no tiene, o es mentiroso o tiene mala memoria. Así es. ¿Qué consejo entonces para este Pues mire, tipo de pastor, problema? para esta dificultad,
el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. El versículo 29. El corazón apacible es vida para la carne y la envidia es carcoma de los huesos, dice el versículo 30. Cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios, inmediatamente produce en el corazón humano esa paz, ese entendimiento, de tal manera que la persona tarda en airarse. O sea, el mal genio, como comentamos que a todos nos puede llegar en algún momento de nuestra vida, puede apaciguarse totalmente si elegimos el camino de Dios. Pastor, el pensamiento también que trae la lección es la importancia del corazón que está contento, ¿no? Así es, pero no solamente el corazón contento, porque cuando una persona recibe una ofensa y responde con otra ofensa, el asunto se complica. Se complica. Como dice Proverbios 15:1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y me detengo un momento allí, pastor, para reflexionar que en ese escenario de la familia es donde estos versículos hallan su máxima expresión. Así es. Porque a veces hay dificultad entre esposos, a veces entre hermanos o a veces entre padres e hijos. Y es allí donde el aplicar esta sabiduría divina va a hacernos recapacitar y cambiar nuestras actitudes. Cuán fácilmente, pastor, ofendemos a nuestra familia, pero aquí está la clave para la sana convivencia. Aquí Dios nos dice que si lo tenemos en el corazón, la manera como vamos a aplacar la ira, la manera como vamos a quitar las peleas, las discusiones, aquí está muy claro. Y entonces, qué bueno es que cada uno como cristiano no solamente tengamos una conexión con Dios de manera vertical, sino también horizontal. Y eso es lo que Salomón aquí enfatiza. Mucho depende de la relación que tenemos con Dios. Pastor, se me ocurre, el texto dice airados pero no pequéis. ¿Qué podríamos decir al respecto, ya que estamos hablando de un problema que todos los seres humanos tenemos? Vale la pena completar ese versículo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que un cristiano no va a tener ningún momento en el cual contraríe una posición o tenga que defender su posición. Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, vamos a hablar palabras amables, palabras suaves para solucionar los problemas y solucionar los conflictos. Creo que en una próxima lección vamos a tratar específicamente ese asunto. Así es. Pastor, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Esto es muy especial dentro de la lección. Sí, pastor. Justamente el autor menciona la manera como en el versículo 3, al realizar ese contraste entre sabios y necios, dice, no importa si una persona es sabia o necia, Dios los vigila a todos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Y me gustaría que abriésemos la Biblia ahí en el libro de Job, capítulo 28, sí, versículo 28. No sé si el pastor quiera leerlo. Este texto es de los clásicos del libro de Job porque tiene que ver mucho con lo que Salomón dice. El verso 28 dice así en esta versión: el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pastor, muchas gracias. Y fíjese usted que uno de los grandes hombres de la Biblia, Salomón, cuando Dios en sueños le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Le dio un cheque en blanco, podía pedir lo que quisiera. Podía pedir dinero, podía pedir que iba a conquistar todos los reinos, pero ¿cuál fue ese corazón tan noble de Salomón que le pidió sabiduría? ¿Y qué es sabiduría? Por supuesto. Y entonces al abrir allí Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 9,
Fíjese cómo describe Salomón en ese momento de su juventud que le pide a Dios la sabiduría. Le dice: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Entonces, el discernir entre lo bueno y lo malo llega a ser ese resultado de la sabiduría que proviene de Dios. Punto clave dentro de este estudio, y qué admirable el pedido de él, porque con eso pudo venir todo lo demás. Pastor, cerrando ya el tiempo avanzado, hablemos del gozo de Dios, de su soberanía y de la actitud que nosotros deberíamos asumir frente a tantas cosas difíciles de esta vida. Sí, ¿quién no se detiene a un saludo cariñoso con una sonrisa? Cuando una persona llega a un escenario y sonríe, cuán diferentes son las cosas, ¿verdad? Así es, cambia el mundo. Así es. Y justamente en Proverbios capítulo 15, el versículo 13, lo menciona. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate al espíritu. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. La palabra de Dios hace un énfasis marcado y especial en la actitud de alegría que debemos tener, aún a pesar de las dificultades y problemas. Pastor, justos, injustos, malos y buenos, todos pisamos el mismo mundo. La diferencia está en cómo asumimos cada desafío, cada adversidad, cada problema. Corazón alegre, ¿no? Corazón alegre constituye un muy buen remedio. El apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y 17, un par de frases que no podemos dejar de mencionar en este momento tan especial, porque va ligado a la enseñanza de la lección de esta semana. Aquí el apóstol Pablo señala: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Fíjese usted, pastor, que no está diciendo ojalá el cristiano trate de estar feliz. No, es una orden. La palabra que ya está en griego, que traduce estad siempre gozosos, es una orden que se da, es algo imperativo, es un mandato de Dios. Estad siempre gozosos. Pero mire el complemento: orad sin cesar. Y también es siempre, ¿no? Orad sin cesar siempre. Por supuesto. No hay forma de estar siempre gozosos sin una constante oración. Y justo la Iglesia Mundial se ha unido en un espíritu de oración constante. Creo que se llama el programa 777. 7 de la mañana, 7 de la noche, 7 días a la semana. Así es. Orando constantemente, pastor, vamos a poder mantener una actitud alegre en nuestra vida. Y eso lo ratifica también el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 12. Y allí lo expresa de una manera muy, muy clara. Dice Romanos 12:12, en gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Reconocer, pastor, que Dios está sobre todas las cosas. Tiene el control. Que a pesar de las dificultades que una persona tiene, pero si reconoce la soberanía de Dios, va a tener una actitud siempre gozosa. Estad siempre gozosos, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Al reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, entonces nuestra actitud será una actitud de oración, pero de gozo y alegría también. Secreto para el éxito en la vida. Pastor, muy amable, muchísimas gracias. Gracias por compartir tan importantes y valiosos conceptos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que cada semana analizamos la lección de la escuela sabática. La compartimos a través de redes sociales. Tendremos un invitado especial. Entre tanto, que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.